derechos, los que se llaman de tercera y de cuarta generación. En segundo lugar, con respecto a la organización ya del derecho constitucional del poder, en primer lugar, limitar el hiperpresidencialismo argentino. En segundo lugar, fortalecer el rol del Congreso de la Nación. En tercer lugar, asegurar la independencia del Poder Judicial. En cuarto lugar, fortalecer, este es uno de los capítulos más importantes de la reforma, es decir, lo que se llama la profundización de la descentralización del poder, que es una notable idea fuerza del constitucionalismo moderno a nivel mundial, ¿no? Esto tiene tres grandes capítulos, tres grandes ideas fuerza. En primer lugar, fortalecer específicamente el federalismo de los argentinos. En segundo lugar, reconocerle un estatus especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tengamos presente que la ciudad de Buenos Aires tenía menos jerarquía institucional que el más humilde de los municipios argentinos, porque el presidente de la República tenía la posibilidad a dedo de designar a su intendente. Así que imagínense cuál era el estatus que tenía la ciudad de Buenos Aires y los ciudadanos de Buenos Aires. En tercer lugar, reconocer el gran principio de la autonomía municipal. Y la última de las ideas fuerza tiene que ver con asegurar la integración tanto a nivel nacional como también la integración a nivel supranacional. Veamos ahora lo que se llama el diseño constitucional, es decir, ¿qué hace el constituyente para trasuntar en el texto supremo esas ideas fuerza que habían inspirado la reforma constitucional? Con respecto al tema de los derechos humanos, ustedes saben que se produce esa reforma del artículo 75, inciso 22. Además de esto, en el inciso 24 del artículo 75, se posibilita la integración supranacional. Esto significa que el sistema jurídico de derechos humanos ahora tiene rango regional e incluso rango mundial, como ustedes lo saben, con la lucha de Naciones Unidas, y a nivel regional, con todo lo que significa en el sistema americano la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá se produce un salto cualitativo muy importante que después voy a valorar también sintéticamente cuando exprese qué significó la reforma del 94 bajo el punto de vista jurídico-constitucional. Bajo el punto de vista del presidencialismo, el diseño constitucional es muy claro y está en la línea de lo que hicieron 14 de 18 reformas constitucionales producidas en América Latina, es decir, avanzar a lo que se llama la racionalización del poder, limitando el presidencialismo que en muchos países de América Latina, entre ellos el nuestro, se había transformado en hiperpresidencialismo. Lo sintetizo rápidamente: el avance del Poder Ejecutivo fuera de sus competencias, sin debidos controles por parte del Congreso y del Poder Judicial, y que naturalmente afecta el sistema republicano y aún el Estado de Derecho. Esto es precisamente lo que había ocurrido en la Argentina. Frente a ello, el diseño del constituyente es, en primer lugar, quitarle directamente competencias al presidente de la República, cosa que en efecto ocurrió, por ejemplo, en el tema de la ciudad de Buenos Aires, porque al existir Ciudad Autónoma de Buenos Aires es evidente que se prima de un poder político enorme al presidente de la República, que antes disponía no solo de la designación del intendente, sino también de los más de 100.000 cargos públicos que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, la ciudad más rica de la Argentina. En segundo lugar, el propio diseño federal, al fortalecer las autonomías provinciales y municipales, significa una manera de controlar verticalmente el poder, como lo enseñó Karl Levenstein, y esto también es limitar el hiperpresidencialismo. Pero además de esto se fortalece claramente al Congreso con sus competencias, y voy a dar rápidamente algún ejemplo. Siempre se debatió quién podía declarar una intervención federal. Luego de la reforma
del 94 es claro que solo el Congreso es el que puede declarar una intervención federal. De tal manera que en esto se produce claramente un avance de las potestades del Congreso para que tenga mayor ejercicio de control del presidencialismo. Tiene que ver con esto, la modificación del sistema de sanción de leyes, se reducen los plazos de 5 a 3, tiene que ver con esto la ampliación del periodo ordinario de sesiones. Recordemos que los presidentes, cuando había terminado de sesionar el Congreso, aprovechaban ahí para gobernar por decreto. Hay una clara intención, además de todo esto, de limitar el presidencialismo con la introducción de una figura de un sistema parlamentario dentro del sistema presidencialista como el jefe de gabinete de ministros. Esta figura, más allá del pésimo ejercicio que se ha hecho de la misma y de la muy baja calidad de los jefes de gabinetes que hemos tenido en la historia argentina desafortunadamente, tiene una extraordinaria importancia institucional que solo aquel que no conoce la materia puede creer que no la tiene. Es por lejos el primus inter pares entre los ministros, tiene sintéticamente la capacidad de administrar el Estado, pero en lo que a nosotros nos interesa, tiene la obligación constitucional de hacerse presente una vez por mes ante cada una de las cámaras. Y las cámaras, de paso, tienen hasta la posibilidad de revocar el mandato luego de una votación al cargo de jefe de gabinete de ministros. Es decir, se trata de una institución importantísima en el derecho argentino. Desafortunadamente nosotros siempre perdimos la oportunidad de utilizar bien las instituciones. Cuando se produce la crisis de la Rúa era muy claro que el presidente, luego de la gran derrota electoral que sufrió, lo que tenía que hacer era utilizar la figura para ofrecer la jefatura de gabinete, en este caso el peronismo, y seguramente de esa manera se hubiera evitado lo que fue el final de ese gobierno. Pero yo podría seguir dándoles ejemplos muy importantes. Me tocó también ser legislador de la Nación. Es muy difícil ver un ministro del Poder Ejecutivo en el Congreso, porque ese es el estilo nuestro. Fíjense que la reforma del 94 obliga a que haya una presencia por mes. Vuelvo a decir que tampoco hacemos las cosas bien. Me tocó en 2 oportunidades presenciar interpelaciones a 2 primeros ministros ingleses en la Cámara de los Comunes. Primero, el cumplimiento estricto de la puntualidad, pero en segundo lugar, la duración del proceso de 15 minutos en cada caso, siempre seguido por el pueblo, el primer ministro interpelado por el jefe de la oposición, un lenguaje rápido y corto, típicamente anglosajón, y yo, que cuando era diputado en aquellos tiempos alcancé a ver las primeras interpelaciones y ya me di cuenta rápidamente que nosotros íbamos también a desaprovechar la importancia de esta institución. Interpelaciones que duran 10, 11 o 12 horas. Acabo de ver que en la última interpelación el jefe de gabinete estuvo 8 horas. Esto es absurdo. Esto revela cómo en la Argentina nosotros tenemos, que van a ser las reflexiones finales, un problema muy delicado de falta de cultura política democrática y en particular nosotros no tenemos una adecuada cultura de la Constitución ni de la legalidad, como lo voy a sostener también posteriormente. Así que en definitiva se fortalece el Congreso con este objetivo. Si además nosotros nos fijamos en una de las cámaras, el Senado de la Nación, y esto tiene que ver con el federalismo, claramente la reforma le asigna competencias muy importantes al Senado. Ninguna de ellas fue ejercitada. Tenía que ser el momento originario para el debate de la ley convenio de coparticipación impositiva. Ni comenzó todavía este debate esencial para el federalismo fiscal de los argentinos. Tenía que ser también el lugar donde se debatan las leyes que tengan que ver con el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Fíjense la importancia de esta atribución que se le da al Senado como Cámara de las Autonomías Provinciales. Ningún proyecto ni ningún debate se ha producido al respecto para que ustedes vayan viendo entonces
cómo no se trata de un problema de diseño constitucional, sino de algo muy sencillo, que es lo que voy a demostrar al final. Lo que anticipó el presidente del Colegio de Abogados, el problema de la anomia, aquello que había estudiado tan bien Carlos Santiago Nino. La Argentina, un país al margen de la ley, la Argentina una sociedad anómica, como lo hemos dicho nosotros en un estudio que hicimos de tipo interdisciplinario con el doctor Mora y Araujo y con el doctor Daniel Sobato. El tema de la independencia del Poder Judicial fue muy claro. Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento para los jueces,